Muy bien, y ahora sí le damos la bienvenida al sociólogo Jerjes Loaiza, quien nos va a acompañar el día de hoy en el programa. ¿Cómo está, Jerjes? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias. Un gusto siempre. Gracias. Y yo creo que queríamos aprovechar un poco el alcance, la visión que tú puedes tener desde tu especialidad para tratar de darle sentido al momento en el que estamos. Nada ganamos exacerbando la división, la polarización, exaltando los problemas que nos dividen, y más bien lo que hay que empezar es a tratar de ver posibilidades para salir. Estamos tocando fondo y yo creo que lo bueno de eso es que no se puede seguir hundiendo la situación. Tenemos que tratar de darle una salida viable a esto. Ya no hablemos a nivel político ni soluciones de esa índole, sino como país, como sociedad, como hermanos peruanos. ¿Qué podemos hacer juntos? ¿Qué nos divide? ¿Qué nos está pasando ahorita? Y si tú ves una posible conciliación hacia el progreso en un futuro de mediano plazo. Bueno, la protesta social que se viene desarrollando actualmente es un indicador muy visible de, por un lado, por supuesto, la incapacidad de un gobierno central de poder entender cuáles son las necesidades, las vicisitudes, las realidades o la cotidianidad de determinada población. El Perú es un país sumamente amplio, sumamente grande y tiene problemas muy distintos entre sí, no solamente entre lo urbano y lo rural, ¿no?, sino a nivel productivo, también a nivel de lo que representa la violencia en diferentes ámbitos. Y por supuesto, lo que representa, como lo dije en su momento, la cotidianidad de cada uno de estos grupos de actores. Pero repito, o sea, no es un problema solamente peruano. En la protesta social es algo que ya ha venido generándose en el resto de la región sudamericana y latinoamericana. Si nosotros hacemos una comparación, por ejemplo, entre países, nos damos cuenta que en lo que respecta, porque hay muchos tipos de protesta a nivel juvenil, a nivel de género, a nivel de agrario, ¿no?, a nivel indígena, etcétera, nos damos cuenta que esta ha tenido bastantes elementos de violencia, ¿no?, bastantes elementos de, se puede decir, de conflicto entre lo que viene a ser el gobierno y lo que viene a ser la población. Ahora, este conflicto no se da de un día para otro. En realidad es un conflicto que se viene desarrollando de manera crónica en el tiempo. Muchos creemos que es algo agudo, es algo que, caramba, despertamos de un día hacia otro y la gente despertó con bastante cólera, bastante enfado, y el gobierno se desentiende y cree que es algo que ha ocurrido en este momento y que deberíamos dialogar. En realidad se espera siempre un momento, una situación extrema para recién querer empezar un diálogo y no antes. Por supuesto, esto no legitima la violencia de ningún modo, pero hay que entender sociológicamente cuál es el contexto, y es un contexto que no empieza ahora, empieza de hace mucho tiempo atrás. Y si somos más exigentes, empieza de hace muchísimo tiempo atrás, en donde los diferentes gobiernos no han tenido ningún interés por resolver problemas, por supuesto, de la población, que tal vez ha sido invisibilizado durante muchos años en lo que es nuestro país y el resto de países de la región también. El tema de la descentralización, de tratar de hacer que cada región gestione los recursos que le corresponden, y si acaso hay grandes proyectos de explotación minera, por ejemplo, o energéticos, que esos cánones sean aplicados en beneficio de la población. Esto es para mí un problema central. La ley uno la revisa y parece que tiene los parámetros adecuados para que se pueda efectivamente canalizar, ¿no?, una buena gestión, y que ya cada localidad, como dices, viendo su realidad y sus necesidades, pueda darle solución a los ciudadanos en su jurisdicción. Esto ha fracasado rotundamente y es lo que finalmente nos está arrastrando esta crisis. Sí, hay dos aspectos importantes. Uno es el aspecto racional vinculado a en lo que mencionas, en la medida de que sea conveniente para la población, pero eso solamente es uno de los aspectos. El otro, y creo que es algo que genera mucho apasionamiento, es la capacidad de diálogo o de participación de la población. Es decir, las medidas que se tomen en consideración deben ser medidas que sean compartidas en cuanto a un diálogo se refiere. Si no hay diálogo, si no hay participación, si no hay una mesa, o en todo caso si no hay una posibilidad de que los demás actores puedan decir algo y no solamente obedezcan lo que se les ordena, lo que se les diga, entonces no tienen una suerte de libertad sobre su propia vida, no tienen la capacidad de decidir sobre sus propias existencias y la de su población. Entonces no hay esa organicidad, no hay ese orden, no hay esa posibilidad de poder llevar a cabo algo mucho más ordenado democráticamente hablando. Si no hay diálogo,
entonces es imposible que las demás personas puedan legitimar esa decisión. Más allá de que incluso pueda ser una decisión legalmente buena, pueda ser una decisión incluso racionalmente probable, que tenga consecuencias positivas. Si tú a mí no me has preguntado eso, si tú a mí no me has permitido participar de esto, si no has obedecido los cánones mínimos, ¿no?, de gentileza, de poder permitirme a mí definir y decir sobre la vida de todo lo que nosotros representamos, entonces yo no lo voy a aceptar. Y eso es algo que se hace siempre. O sea, yo decido por ti lo que es mejor para ti, pero sin ti porque tal vez no tienes la capacidad de poder entender esto, sin entender, por supuesto, pero yo creo que ahí son los subestimamos protagonistas. a los peruanos, porque yo creo que incluso cuando uno ahora, que está bien, tienes razón, es tarde dialogar cuando ya la situación se ha desbordado, ¿no? Pero yo creo que si se generan los espacios, uno se sorprende de la gran sabiduría que tienen en general los peruanos, incluso esos a los que permanentemente marginan y mantienen al margen del sistema. Tienen una visión fresca, distinta, autóctona, ¿no?, real de sus espacios, y yo creo que siempre con soluciones sensatas y como tú dices, si se actúa con gentileza y se tiende puentes, yo creo que del otro lado van a responder igual. Ahora ya no, pues, ya está en llamas el país. Es difícil, ¿no?, ahora decir, ahora sí te voy a escuchar. Bueno, no me escuchaste nunca. Ahora ya no te quiero tampoco yo corresponder, ¿no?, con la gentileza de abrir un diálogo cuando me has mantenido al margen todo este tiempo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Y peor aún, el gobierno da una señal de debilidad al decir, bueno, ya que están haciendo todo esto, ahora vamos nosotros a cambiar de rumbo, vamos a hacer esto otro. Entonces es como dar una lección al resto del país en decirles que, bueno, les vamos a hacer caso únicamente si toman acciones de ese tipo. Entonces, como que el gobierno central está dubitativo en ese sentido. Y a la larga, ¿quién tiene la culpa? Entonces yo creo que hay una estructura y una tensión muy fuerte, que ya tiene muchos años, en donde los diferentes gobiernos siempre cometen el mismo error una y otra vez. Y eso termina siendo negativo porque creemos, acaso, que la población puede resistir y puede soportar durante mucho tiempo repetidas veces las mismas formas de imposición dogmáticas, autoritarias, incluso se podría decir, en no preguntar qué es lo que quieren, no preguntar qué es lo que desean, porque estamos hablando de la vida de estas poblaciones. Y sí, por supuesto, podríamos hacer algo importante, claro que sí. La sociología, incluso, como carrera, como profesión, en más de su 70% trabaja justamente en eso, en poder ser mediador de las diferentes situaciones que hay en el resto del país, tanto entre el sector privado, la población, o sector del Estado y la población. Tal vez nos falta eso, no necesariamente con la sociología, sino profesionales que puedan saber interpretar sin ninguna dificultad, o que puedan saber mediar entre lo que quiere la población y entre lo que se desea también hacer de la administración central. Creo que eso es importante, deberemos aprender de eso para desarrollarlo en diferentes ámbitos. Las empresas que más éxito tienen en diferentes partes de Perú, e incluso a nivel extractivista, son aquellas que consideran eso, que entienden eso y aprenden eso, y no tienen ningún problema. Creo que todos deberían participar incluso de esa situación, de esa acción, ¿no?, para evitar este tipo de problemas en adelante. Ahora, lamentablemente, estos casos de éxito que mencionas, es verdad, hay muchos, pero parecen ser la excepción, ¿no? Parece más bien que cada día estalla un nuevo conflicto social. Son cientos de conflictos sociales. La gente en verdad no está bien enterada de todas estas posibles crisis latentes que hay en nuestro país. Y yo creo que sí, tienes razón en lo que nos estás explicando. Es por la elemental falta de diálogo, de comunicación, de simplemente darle el espacio al otro para que pueda conversar y tener una relación saludable con todos los actores que están involucrados y que realmente la población esté contenta y satisfecha con los resultados. Tenemos un presidente que genera mucha expectativa, también considerémoslo, y mucha de la población que hoy está exigiendo sus derechos, ¿no?, es una población que también votó por él, en buena parte, en buena medida. Entonces también hay un sentimiento de traición que ya viene siendo repetido en diferentes presidentes, desde que termina su gobierno Fujimori. Todos los presidentes que han llegado al poder en buena medida también por representación de estas poblaciones que han dicho, ya dejen de invisibilizarnos, queremos esta vez que hagan caso de nuestras necesidades, que nos escuchen y que nos permitan participar. La participación es central. Yo no quiero solamente un presidenta que termine siendo electo solamente cuando yo voto.
Yo quiero que además me tienda puentes entre todas nuestras asociaciones, organizaciones de base, para poder sentirnos representados efectivamente, y no es lo que ocurre. Ahora, se entiende muy bien que esto es algo mucho mayor, mucho más amplio, ¿no? Y esto escapa incluso a nuestras posibilidades. Nos referimos a un sistema mucho más amplio que implica y exige determinados márgenes, determinados límites económicos que tal vez no puedan ir de la mano directamente con las necesidades de la población. El modelo extractivista es un modelo que hace mucho tiempo inclusive ya bastantes organizaciones, asociaciones indígenas, campesinas, por ejemplo, en otros países ya han dicho, ya no queremos más de esto, ¿no? Entonces hay situaciones con las que podemos negociar y situaciones con las que tal vez, más que negociar, debemos entablar un diálogo, conversar y tratar de llegar, si no a un punto medio, sino a un consenso, tratar de equilibrar en lo posible sin que eso termine siendo negativo para el resto del país y, por supuesto, la población más importante de la que estamos hablando en el territorio dado, ¿no? Jerjes, hacemos una breve pausa, pero quisiera regresar ampliando un poco respecto de lo último que has mencionado. O sea, que esta población supuestamente olvidada tiene grandes expectativas de parte de, como él mismo se denomina, nuestro presidente Pedro Castillo, un hijo del pueblo. Pero ¿cómo ha sido su actitud respecto de las necesidades de esta gente, la capacidad que ha tenido de hacer gestión, de realmente ganarse, ¿no?, a estas personas y que tenga su confianza? Parece que no ha podido convencerlos finalmente y ahora con el poco margen, ¿no?, de legitimidad que tenía en este momento de dificultad financiera, obviamente se viene todo abajo. Con eso quisiera volver tras una breve pausa. Regresamos con el doctor Jerjes Loaiza en instantes. Café Expreso USIL llega gracias a... Dime que vives sin límites sin decirme que vives sin límites. Para un futuro sin límites, carreras con visión global empresarial. USIL, sin límites. Estás viendo Café Expreso USIL, tu alternativa informativa de la mañana. Muy bien, seguimos conversando con el doctor Jerjes Loaiza y le habíamos planteado antes del breve corte ampliar un poco sobre algo que mencionó, es que estos pueblos que hoy se levantan habían confiado en que el supuesto hijo del pueblo, ¿no?, que él mismo encarna el presidente Pedro Castillo, no les está realmente dando ningún tipo de resultado, no está atendiendo sus necesidades, que son muchas. Efectivamente, en realidad esto ya venía siendo estudiado hace algunos años. Julio Kotler hablaba de ello, sociólogo importante, y hablaba de esta suerte de traición que venía repitiéndose desde hace ya varios gobiernos. Castillo a la larga no es alguien diferente, distinto. ¿Creemos acaso, y creo que esto es un juicio de discriminación a veces, que fenotípicamente una persona por cómo se ve o incluso una persona por su propia biografía va a ser distinta, va a ser diferente? Y esto es un error muy grande vinculado también a esta visión caudillesca de la historia, caudillesca de lo que es la presidencia. Creemos que un individuo va a salvar al país, ¿no? Que un individuo por su propia experiencia biográfica, un individuo por sus fenotipos, va a ser distinto, va a ser diferente. Y no es así. No fue así con Toledo, no fue así posteriormente con Ollantumala, no ha sido así tampoco con el señor Castillo. Y esto nos da una lección de que no es el individuo, el hombre, el que necesariamente cambia la historia, es el partido político, ¿no? Y este partido de la inteligencia y sus integrantes, porque a la larga terminamos diciendo cosas como que él no gobierna, ¿no? En las sombras hay otros individuos que están decidiendo por él, exigiéndole cosas, no hace caso a sus ministros, no hace caso a etcétera de personas. Entonces esto nos lleva a sospechar bastante lo que es la política. La política es un ámbito claro, transparente, de lo que representa verdaderamente los intereses de un país a través de tecnócratas, de investigadores, investigadoras, ¿no?, de un partido que reconozco y de personas por las que he votado, o termina siendo lo contrario. Un grupo de intereses muy personalistas, de personajes de los cuales yo ni siquiera reconozco su existencia y que termina siendo pues muy negativo para mí, ¿no?
Se entiende que en el mundo entero en estos momentos hay toda una crisis a nivel global que empezó hace 2 años con la pandemia y continúa ahora con los conflictos internacionales, pero aún así creo yo es importante poder llevarnos bien en una situación en la que puede que no haya recursos, o pueden que suban los precios, pueden que haya un montón de dificultades, pero si se entiende y se sabe y se legitima un gobierno, entonces todos podemos participar de algo distinto, algo diferente, ¿no? Creo que el comportamiento, la gentileza, como decíamos, ¿no? La hospitalidad, la buena vecindad, la atención a una pluralidad intercultural en diferentes ámbitos nos puede llevar a tener un país mejor. Y Castillo, por supuesto, su partido y el resto de personas que están a su alrededor deberían aprender de eso. ¿Cuánto se puede reparar esta división en la que estamos? Porque la polarización es extrema. No sé si he visto un país tan polarizado, o al menos no recientemente, como está el Perú ahorita. Y además lo que hace este gobierno es ahondar, ¿no? Esa división, como que su discurso abona a la división de clases, a que hay una clase abusiva, que se lleva todos los beneficios, que es corrupta, que además se hace rica a costa, ¿no?, de abusar de los pobres, lo cual es y no cierto, ¿no? O sea, siempre hay un gran área gris donde se encuentra la verdad, y yo creo que estar en esta situación en la que ponemos a unos peruanos en contra de otros, en vez de juntos tratar de conseguir una vía de desarrollo en la cual todos estemos bien y que nos beneficiemos, y que las empresas prosperen, pero que sus trabajadores también, y que empecemos a nuevamente funcionar, ¿no?, como un país. Ahorita yo creo que está todo muy fragmentado y muy dividido. Las polarizaciones en realidad han venido existiendo siempre. El tema es que no siempre han tenido protagonismo. Nosotros revisamos algunos documentos históricos, libros importantes, autores importantes, que incluyen, por supuesto, su señor padre, quien yo he sido y sigo siendo admirador, ¿no? Muchas gracias. Maravillosa pluma, ¿no? No me aburro de leerlo. Es que esto ya viene ocurriendo de hace mucho tiempo atrás, pero como él mismo decía, cuando ocurría, pues la mejor manera de solucionarlo era con disparos, con tiros, ¿no? Era soltando a los policías, a los militares y simplemente con violencia desaparecerlo. Hoy, gracias a los medios de comunicación y gracias a la propia sociedad civil, a la población que graba estas cosas y ahora las publica en redes, tenemos algo distinto a lo diferente. Tenemos que el país entero es consciente de lo que viene ocurriendo, viene sucediendo. Gracias a los medios de comunicación esto empieza en Bagua, recordémoslo cómo es que la situación que venía ahí ocurriendo se reconoció en el mundo entero gracias a YouTube, y esto obligó al Estado a actuar de otra manera muy distinta, porque las víctimas estaban allí, no solo eran latentes, ya todo el mundo las sabía de qué estaba ocurriendo. Por supuesto, una mala acción por parte del gobierno empeoró las cosas en lugar de mejorarlas. Creo que esto nos lleva a entender que la polarización y esta situación ha venido ocurriendo siempre. Lo que pasa es que no éramos conscientes de ello. Ahora hay un fortalecimiento también de las bases y de las organizaciones y de la protesta y el movimiento social en el resto del país y en el resto del mundo, ¿no? Tal vez en el Perú está poco a poco dando sus primeros pasos. Ahora, una idea clasista, como bien se dice, una idea de ricos versus pobres, o peor aún, de proletarios, ¿no?, versus grandes señores capitalistas, es errónea, muy errónea, porque no se trata de que sea un país de ricos y pobres, ¿no? Y creo que si tenemos conocimientos básicos de lo que esto representa, nos daremos cuenta de ello. Sí es un país dividido culturalmente, sí es un país discriminador, un país patriarcal y etcétera de cosas, ¿cierto? Pero esta diferencia radica no solamente en lo económico, ¿no? Radica en prejuicios, ¿no? Radica en una serie de conflictos que vienen ocurriendo de mucho tiempo atrás, a partir de lo que entendemos y representa para nosotros un buen enfoque de lo que debería ser coherente o cierto para el país desde Occidente, o el coherente y cierto para el país desde las propias costumbres de las poblaciones. Terminando entonces esta parte, no vale la pena dividirnos, pero sí vale la pena, evidentemente, aprender de nuestros errores, reconocer cuáles son esos aspectos que nos dividen, reconocerlos sin ningún miedo y posteriormente reconciliarnos frente a lo que esto representa. A veces no queremos decir los problemas que tenemos porque tenemos miedo de profundizar en ellos, pero sí tenemos problemas. La discriminación es algo muy fuerte. Y la manera como vemos desde Lima los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor es como nos sintiéramos pues una suerte de islote frente a una gran cantidad de mar de salvajes. Y no es así la manera en que viene ocurriendo esto. Ni esto, ni muchas otras cosas.
Si queremos evitar que la polarización continúe, debemos dejar de prejuzgar a lo que pasa a nuestro alrededor y entender que tal vez la urbe no puede entender lo que viene ocurriendo a partir del país desde una propia experiencia. Para eso tenemos que dejar que las demás personas hablen, participen y dialoguen. ¿Qué te parece este libro que han hecho algunos colegas tuyos? ¿De qué colegio eres? De la reproducción de la clase alta en el Perú, de Álvaro Grompone, Luciana Arreategui y Mauricio Rentería. Parece un ejercicio interesante, está siendo muy comentado. No, es un libro muy importante, ¿no? Que también nos ha generado muchas risas y muchas bromas al interior de los profesionales en la materia, porque en efecto, ¿no? la manera de decirnos entre nosotros, por supuesto, principalmente de los sectores económicamente más altos, que, repito, no se trata de clasismo, ¿no? Uno de los errores de nuestro país ha sido querer clasificar desde una visión muy ortodoxa, muy básica, ¿no? Entender que hay ricos y pobres y un conflicto de clases. Por supuesto, esto ya hay otros profesionales que han resuelto este problema y nos damos cuenta que no viene por allí, ¿no? Viene de movimientos feministas, movimientos indígenas, movimientos juveniles, etc. Es mucho más complejo, ¿no? Sí, claro. Sí, por supuesto. Y en este libro y en el Perú más aún, ¿no? El Perú es muy especial. Claro que sí, es mucho más complejo, y en el Perú mucho más aún porque el Perú es un país que milenariamente ha sido muy plural, ¿no? Gracias a sus 24 microclimas, y se ha hablado muchos idiomas, y obviamente muchas de estas cosas han desaparecido. Y este libro demuestra bastante que se aferra, aún hay un grupo, ¿no? Un grupo humano que se aferra bastante a determinados privilegios que no necesariamente son de clase. Puede que sean de apellido, puede que sean de color, pueden que sean del lugar de proveniencia, pero frente al miedo, a la expectativa de lo que representa, pues, los privilegios en torno a dónde vives, en torno a lo que eres, en torno a lo que representas. No, esto por definición es ser un conservador, conservar el status quo, no querer cambio porque te asusta. No necesariamente, ¿no? Hemos tenido conservadores extraordinarios. Hace poco se celebró los 120 años de Raúl Porras Barrenechea. Conocemos que era Raúl Porras Barrenechea, ¿no? Un gran demócrata, que brillante, era un conservador. Además. Sí. Era un conservador. Lo que pasa es que este país en este momento, y es bueno que lo sepamos, no tenemos conservadores. Tenemos a personas que se dicen ser conservadores, pero están muy lejos de ser conservadores. Un conservador tiene una posición política, tiene un credo, tiene un discurso muy inteligente, muy amplio, que quiere lo mejor para el país, ¿no? Tenemos autores como Ribagüero, tenemos a Belaúnde, ¿no? Un autor muy importante, tío del presidente, expresidente. Entonces, el conservadurismo en realidad es algo mucho más complejo, que implica un debate académico y un debate de discursos muy amplio, muy complejo, muchos muy interesante. de quienes se piensa son conservadores, más bien son liberales en el Perú. Claro, lo que pasa es que ellos son liberales en un sentido económico. Ellos piensan o creen que las cosas deben ir en ese sentido económicamente. Y la diferencia versus el conservador, que ya tiene una prédica mucho más completa, como mencionas. Así es, el económico jamás va separado de la vida cultural o de la vida política, e incluso de la vida religiosa del país. Entonces, todos esos elementos culturales, políticos, religiosos, etcétera, van acompañados de un conservador. No tenemos nada de eso, por desgracia. Y esto debería llevarnos, alertarnos a que los grupos, como se denominan liberales, o que quieren un modelo económico en el país, pues entonces se reúnan entre ellos y debatan con ideas qué discurso construir, en lugar simplemente de insultar, porque muchos de estos grupos se dedican pues a claro, a pues insultar. de ahí No me viene, refiero a los grandes liberales. Esta denominación de la derecha bruta y achorada, ¿no? Que estos son de la extrema derecha, ultraderecha, y del otro lado reducen todo a radicales de izquierda, filoterroristas. No digo que no haya ambas cosas en los extremos y que hay que obviamente evidenciarlos cuando aparecen, pero yo creo que en el medio hay muchísimo espacio por explorar y caer en este discurso que reduce al otro y lo descalifica inmediatamente porque no piensa como yo o porque nos está llevando a la desgracia. No es verdad, y en segundo lugar lo único que hace es dividirnos más. Esto es algo que ocurrió hace tiempo, ¿no? En las décadas de los 30, vuelvo a repetir, pues no, señor padre, ¿no? Ha escrito varios libros de El año de la barbarie. Claro, entre otros libros más, y es muy duro al escribir lo que escribe, ¿no? Es decir, satanizamos al otro, ¿no? Satanizamos al que no piensa como yo, y nos agarramos a golpes y nos matamos en plena calle. Creíamos que eso ya había pasado, que eso ya no existía más,
pero volvemos a ese campo. Y no hay peor forma en la política de ver al otro, sino como enemigo. Hay que verlo como adversario, no satanizar al otro como si no piensa como yo debe morir o debe dejar de existir. No es una sutil diferencia, enemigo y adversario, es una gran diferencia. Así es, el enemigo debe desaparecer, el adversario se le respeta, pero convivimos con reglas determinadas, como en un partido de fútbol o como en cualquier otro partido. Respetamos al que piensa distinto a mí, pero vamos a competir ambos en una forma democrática, políticamente hablando. Sobre todo porque si uno le tiene respeto al adversario y reconoce, ¿no?, su valor, hace que uno finalmente juegue mejor, ¿no es cierto? Porque tienes al frente a un rival que te hace a ti sacar lo mejor para poder finalmente prevalecer, ya sea en política o en deporte o en lo que sea. Así es, eso es una manera de poder también llevar el fútbol a la política. Y es sano. Nos encantan los deportes y nos encanta ahora que está de moda el tema del fútbol peruano, que por supuesto es algo que nos arranca mucha felicidad y también mueve bastante las expectativas de la población, nos lleva a sentirnos mucho mejor. Tenemos que hacer una analogía entre lo que eso es y lo que es el ámbito de la política, ¿no? No podemos creer en absolutos, no hay nada peor que el dogmatismo, no hay nada peor pues que esta suerte de conflictos basados en insultos, basados en prejuicios, no podemos caricaturizarnos ni satanizarnos. Tenemos que aprender de nuestra historia y para eso tenemos que releer a nuestros escritores, a nuestros historiadores, a nuestros sociólogos, sociólogas, y aprender de eso una vez por todas, porque si seguimos así, esto va a seguir polarizándonos y esto va a terminar por destruirnos en una situación mundial que no es la mejor para intentar siquiera empezar a hacer esto. Sí, hace poco releía Conversación en la Catedral, qué magnífica obra realmente de Mario Vargas Llosa, que no se quería con mi papá encima, eran dos escritores peruanos conocidos y se peleaban entre ellos también, o sea, es parte de esta historia que como tú dices no cambia. Pero de verdad uno lee las páginas de Conversación en la Catedral y es la descripción del Perú en todo momento, ¿no? Cuando se jodió el Perú, bueno, siempre estuvo jodido. ¿Qué podemos hacer entonces? Sí, es una buena frase, ¿no? Decir cuándo se jodió el Perú es una manera de decir cuándo es que la migración nos llevó a una crisis. Cuándo es que la población que no votaba y estaba ahí bajo el yugo, bajo el látigo, ¿no? Esa población semoviente terminó escapando a diferentes ciudades y terminó diciendo yo quiero votar. O sea, ¿cuándo es que un puñado de personas termina perdiendo el control de un país de una gran mayoría de millones, ¿no? Y eso es una manera muy prejuiciosa de ver las cosas, por supuesto, repito, de la ciudad. Y sí, en este libro, como en otros, Conversación en la Catedral es acaso uno de los más importantes libros en torno a la dictadura, países que se desarrolla en el Perú, uno de los más importantes, si no más importante incluso de Mario Vargas Llosa, nos habla de ese autoritarismo que ocurre en el país en tiempos de Odría, como también hay textos e historia que nos habla del autoritarismo que ocurrió en tiempos de Benavides. Y por ejemplo, en tiempos de Benavides, cuando habían personas que no pensaban como uno, eran atrapadas, torturadas y asesinadas, ¿no? El propio Arguedas cuenta cómo en el Sexto, y por supuesto en el Panóptico, que felizmente fue destruido hoy en día Real Plaza en la ciudad de Lima, a las personas las torturaban, las fusilaban, personas que no pensaban como uno, personas que eran apristas, personas que eran comunistas, o incluso personas que eran fascistas, sanchezarristas, también eran desaparecidos porque no pensaban como uno. Y eso venía ocurriendo en tiempos de Odría, ha venido ocurriendo hasta la década del 60, y así sucesivamente, formas que no nos hacen ningún bien. Y tenemos que alertarnos de una vez por todas que el país y sus múltiples diferencias no deben llevarnos pues a polarizarnos, no deben llevarnos pues a enfrentarnos, debe llevarnos a respetarnos. Creo que cuando solamente mercantilizamos esto con la comida y con el turismo, nos emocionamos de nuestra diferencia, pero cuando se trata de decidir sobre la vida de estas comunidades, queremos pues simplemente callarles y aprovecharnos sus riquezas para seguramente conllevar pues a una mejor vida en otras partes del Perú. No debe ser así. Tenemos que dialogar todos y ponerle fin a esto una vez, aunque la historia no nos lo permita así nada más. Muy bien. Bueno, Jerjes, te agradezco mucho. Ha sido excelente poder escucharte esta mañana en Café Expreso USIL. De verdad, un gusto haberte tenido esta mañana. Muchas gracias y nuevamente es un gusto y un placer poder hablar de estas cosas. Excelente. Gracias, hasta la próxima. Sí, eso es lo que tenemos que hacer. Seguir tocando los temas, tratando de darle sentido
y mantener la sanidad, ¿no? La coherencia y buscar un horizonte en el cual todos los peruanos podamos salir adelante. A pesar de la historia que no nos favorece, hay que seguir peleando por cambiar, ¿no? Esa es la idea. Y yo creo que los tiempos nos plantean un gran reto, sobre todo por factores externos, como bien has descrito también, pero es momento de tratar de encontrar un lugar común y por lo menos vivir en armonía, ¿no? Que es lo mínimo. Así es, tenemos que apuntar a ese lugar y yo creo que los medios de comunicación son sumamente importantes. El rol que juegas tú, el rol que juegan muchos otros periodistas y el rol que juegan también profesionales en este momento. Creo que debemos unirnos y debemos plantear una mirada muy crítica y también acompañar a la mejor construcción de este país, desde la Presidencia de la República, de los ministros y desde el Congreso, no lo olvidemos también, desde alcaldes, de consejeros y desde incluso la persona más pequeña que organiza su pequeña comunidad, su pequeño edificio, su pequeño barrio. Todos debemos participar en esto y no olvidarnos que debemos mirar hacia un solo destino, que es la mejora de nuestro país. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Un fuerte abrazo. Ha sido el doctor Jerjes Loaiza esta mañana en Café Expreso USIL. Hacemos una breve pausa y volvemos con lo último.